Madrid por la noche tenía ese aire de elegancia callada que solo las grandes ciudades viejas saben tener. Las luces doradas del Hotel Villamagna se reflejaban en los cristales de los ventanales y los pasos sobre el mármol creaban una melodía suave entre el murmullo de las conversaciones educadas. Era la gala benéfica anual, esa que reunía a la élite de Madrid cada año, y don Felipe Mendoza no faltaba nunca. Llegó con su esposa, doña Emilia Alarcón, como siempre, tomados del brazo, impecables, silenciosos. Él vestía un traje gris oscuro perfectamente entallado. Ella, un vestido azul marino que realzaba el tono cálido de sus ojos castaños. Caminaban juntos, pero no había calidez entre ellos, solo la precisión ensayada de una pareja acostumbrada a cumplir con las apariencias. Felipe saludaba con leves inclinaciones de cabeza, conversaba lo justo y necesario con otros empresarios y mantenía la expresión imperturbable que tantos años le había costado perfeccionar. Emilia permanecía a su lado, discreta, amable, sin protagonismo. Nadie sospechaba que entre ellos se extendía un silencio tan profundo que ni el cristal más caro podía disimular. Pero aquella noche, algo distinto ocurrió. Felipe estaba hablando con un arquitecto sobre un proyecto en Valencia cuando escuchó una risa. No era cualquier risa. Era limpia, espontánea, casi musical. Volteó el rostro, curioso, y su mirada se detuvo en Emilia. Estaba de pie al otro lado del salón, charlando animadamente con un hombre de cabello gris y sonrisa encantadora. Reía como hacía años no lo hacía, como si algo en su interior se hubiese encendido. El hombre era Diego de la Vega, conocido por sus hoteles de lujo y por su reputación de caballero galante. Observó cómo Emilia asentía con entusiasmo, cómo sus ojos brillaban mientras hablaba, y sintió algo que no supo nombrar al principio, una incomodidad leve que se le fue transformando en un ardor extraño en el pecho. Era celos, por su propia esposa. No recordaba la última vez que se había sentido así. No sabía si alguna vez se había sentido así por ella, y sin pensarlo mucho, se acercó. Se ubicó junto a Emilia y colocó una mano en su cintura con un gesto que pretendía ser casual, pero que en realidad brotaba de un impulso de posesión que le era ajeno. «Perdón si interrumpo», dijo con voz tranquila. Emilia suele ser muy discreta con sus conocimientos sobre arte colonial. Emilia lo miró sorprendida. Él jamás intervenía en sus conversaciones. Diego sonrió, con esa expresión de quien acepta un reto. Su esposa es fascinante, Mendoza. Tiene una mirada muy afinada sobre las piezas del siglo XVI. Felipe asintió. El Museo del Prado suele consultarla para autenticar obras, dijo, sin apartar la vista de su esposa. Era verdad, pero nunca antes lo había mencionado con orgullo. Emilia parecía desconcertada. Sus ojos iban de uno al otro sin saber bien qué decir. La conversación continuó, pero algo había cambiado. Felipe ya no podía concentrarse en nada más. La escuchaba con atención, como si estuviera redescubriendo a una mujer que había tenido delante todo el tiempo. Durante el resto de la noche, Felipe no la perdió de vista. Observaba cómo hablaba con los demás, cómo sonreía, cómo caminaba, y en su interior una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Cuándo dejó de mirarla? ¿Cuándo empezó a verla solo como parte del decorado de su vida perfecta? Al salir, subieron al Mercedes en silencio. Felipe conducía por las avenidas iluminadas de Madrid, pero su mente estaba lejos. Seguía atrapado en el sonido de aquella risa, en los gestos de Emilia, en esa sensación de haber estado dormido demasiado tiempo. Emilia rompió el silencio con voz suave. «Esta noche estuviste diferente, Felipe». Él no respondió de inmediato. Detuvo el coche en un semáforo y la miró de verdad, como hacía años no lo hacía. La luz del farol dibujaba sombras suaves en su rostro, un rostro que conocía, pero que de pronto parecía nuevo. «¿Somos felices, Emilio?», preguntó con voz boya. La pregunta flotó entre ellos, suspendida como una nota tenue. Emilia no respondió, y Felipe tampoco volvió a hablar. Solo avanzaron lentamente, mientras el silencio los envolvía. Pero en ese silencio, algo se había roto, o tal vez, algo se había empezado a despertar. El reloj del coche marcaba las 11:15 cuando entraron en La Moraleja. Las calles estaban en calma, y los árboles parecían inclinarse suavemente
bajo el peso de la noche. Dentro del vehículo reinaba un silencio espeso. Don Felipe Mendoza sujetaba el volante con firmeza, pero su mente no estaba en el trayecto. Iba acompañado de su esposa, doña Emilia Alarcón, que miraba por la ventana como si el paisaje oscuro le ofreciera más respuestas que las palabras. No habían dicho nada desde que dejaron la gala. El comentario que ella hizo minutos antes seguía suspendido en el aire como una campana que aún resonaba. «Esta noche estuviste diferente», dijo Emilia, y esa frase simple bastó para despertar algo que Felipe no sabía que dormía dentro de él. Al llegar a casa, el portón se abrió con el sonido metálico de siempre. Entraron sin hablar. Emilia dejó su chal sobre la silla del recibidor y caminó directamente hacia la cocina. Preparó una taza de manzanilla mientras Felipe la miraba desde la puerta. Nunca antes se había fijado en la manera precisa en que ella preparaba su infusión o en la delicadeza con que sostenía la taza entre las manos. Se sentaron uno frente al otro sin ceremonia. El reloj de pared marcaba su ritmo y por fin Emilia habló. «No dijiste nada en todo el camino», murmuró. «Estoy pensando», respondió él. «¿En qué?», preguntó ella sin levantar la voz. «En ti», dijo Felipe y se sorprendió de su propia respuesta. «Esta noche te vi distinta, Emilia. Vi en ti una parte que no conocía, y eso me hizo pensar que quizás hay muchas cosas de ti que desconozco». Emilia bajó la mirada. «Soy la misma, Felipe. Quizás solo es que nunca me has mirado». Él tragó saliva. «¿Siempre te has sentido así?», preguntó. «Al principio creí que era cuestión de tiempo, pero el tiempo no trajo cercanía, solo silencio». Felipe miró sus manos. «Hoy te escuché hablar de arte con Diego. Hablabas con pasión. Nunca supe que sabías tanto». «Tú tampoco preguntaste», dijo ella sin reproche. Se miraron sin decir nada. Felipe rompió el silencio. «Emilia, ¿hay alguien más?». Ella sostuvo la mirada con serenidad. «No, pero hubo un tiempo en que me pregunté si alguien alguna vez me vería». Esa frase le dolió más que un sí, porque hablaba de vacío, de invisibilidad. Felipe se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera todo parecía en orden, pero dentro de él algo se quebraba. «Quiero conocerte», dijo. «Quiero empezar de nuevo si tú me dejas». Emilia se levantó, llevó su taza al fregadero, la lavó en silencio y luego se giró. «No sé si quieres conocerme o si simplemente no quieres perder lo que creías seguro». Él no supo qué decir. Entonces habló con firmeza. «Mañana cancelaré mis reuniones. Quiero ver tu estudio. Quiero saber quién eres cuando no estoy». Emilia lo miró largo rato. Finalmente asintió. «Bien», dijo. «Mañana», y subió las escaleras sin más. Felipe se quedó solo escuchando el tic-tac del reloj. Algo había comenzado a cambiar, o quizás simplemente estaba empezando a despertar. El sol entraba con timidez por las cortinas del ventanal cuando Felipe bajó las escaleras. La casa estaba en silencio como cada mañana, pero había algo distinto en el aire. Se sentía más ligero, menos automático. Encontró a Emilia en la cocina, con una taza entre las manos leyendo un libro. Él la saludó con un leve buenos días, al que ella respondió sin mirarlo. Durante el desayuno, no hablaron de mucho, pero no era un silencio tenso. Era como si ambos supieran que lo importante llegaría después. Alrededor de las 10 Felipe se puso en pie y dijo: «Estoy listo si tú lo estás». Emilia dejó su taza y sin una palabra comenzó a caminar por el pasillo. Lo condujo hasta una puerta blanca al final del ala este de la casa. Felipe nunca había entrado ahí. Sabía que era el espacio de Emilia, pero nunca le había prestado atención. Cuando ella abrió la puerta, un aroma a papel viejo y óleo lo envolvió. El cuarto era cálido, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros, lienzos apoyados en rincones, papeles con bocetos y notas pegadas en corchos. Había una mesa de trabajo con pinceles ordenados, tazas con lápices, una lámpara antigua que arrojaba una luz suave sobre un cuaderno abierto. Felipe se quedó inmóvil por un instante. No sabía qué le sorprendía más, si el desorden creativo o el hecho de que nunca antes se había interesado por ese mundo. Emilia entró y comenzó a mostrarle algunos de sus trabajos. Catálogos que había redactado, informes para museos, análisis sobre piezas de arte colonial. Felipe hojeó los documentos con respeto creciente. «¿Todo esto lo hiciste tú?», preguntó con voz baja. Emilia asintió. «Durante años colaboré con el Museo del Prado y con el Thyssen. También escribo artículos en revistas especializadas». Él la miró desconcertado.
Nunca supe nada de esto. Tú nunca preguntaste, dijo ella suavemente. Felipe se sentó en una silla junto a la ventana y la observó mientras ella hablaba de sus proyectos. Por primera vez en mucho tiempo se sentía pequeño, no por vergüenza, sino por la sensación de estar frente a alguien a quien había subestimado. Emilia abrió un cajón y sacó un portafolio. Dentro había dibujos antiguos en carboncillo y acuarela. Entre ellos uno captó la atención de Felipe. Era un retrato, el retrato de Emilia, más joven, más soñadora, pero inconfundible. ¿Lo hiciste tú?, preguntó ella. Felipe tomó el dibujo entre las manos. Sí, hace más de 10 años antes de casarnos. No sabía que aún lo guardabas. Lo guardé porque pensé que algún día volverías a mirarme, como cuando hiciste este retrato, dijo ella sin levantar la voz. Felipe no respondió, solo siguió mirando el papel, como si en esos trazos pudiera encontrar respuestas que no se atrevía a decir en voz alta. Emilia se sentó frente a él. ¿Por qué dejaste de dibujar, Felipe? Él suspiró hondo. Porque mi padre decía que el arte no daba de comer, que los Mendoza no perdían el tiempo con cosas inútiles, y yo le creí. La confesión salió sin filtros, como si el ambiente cálido de ese cuarto le permitiera ser el hombre que no podía ser en la oficina ni en las cenas de negocios. Emilia asintió despacio. Aquí puedes dibujar si quieres. Nadie te va a juzgar. Felipe sonrió apenas. Gracias. Ese gracias era más que una cortesía. Era una grieta en su coraza. Pasaron el resto de la mañana hablando de libros de arte, de sueños olvidados. No hubo promesas ni grandes declaraciones. Solo dos personas reencontrándose en un espacio pequeño pero inmenso en significado. Al mediodía, Felipe tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Emilia lo miró desde el otro lado del escritorio sin interrumpirlo. Por primera vez en mucho tiempo el silencio entre ellos no pesaba, reconfortaba. Y en ese estudio lleno de cosas que él no entendía, aún comenzó a ver a su esposa, no como parte del decorado, sino como una mujer completa con luz propia. La tarde caía lentamente sobre Madrid, cuando Felipe estacionó el coche frente a un edificio antiguo en el barrio de Malasaña. Las fachadas conservaban ese aire bohemio que tanto encantaba a los artistas. Emilia miró por la ventanilla con una mezcla de sorpresa y nostalgia. No venían a este lugar desde hacía años. ¿Aquí vivías antes de que nos casáramos?, preguntó ella sin mirar a su esposo. Felipe asintió. Todavía conservo este piso. Nunca lo vendí. Es pequeño y un poco viejo, pero tenía algo que no encontré en otro sitio. Subieron por unas escaleras de madera que crujían con cada paso. Al llegar al tercer piso, Felipe abrió la puerta con una llave oxidada. El interior era sencillo pero acogedor. Paredes claras, cuadros apoyados sobre el suelo, un sofá antiguo, junto a una lámpara de pie, una pequeña cocina abierta y una mesa de madera con marcas de lápiz. Emilia avanzó despacio como quien entra a una habitación cargada de recuerdos. «Hay dibujos tuyos por todas partes», murmuró, mientras se acercaba a una repisa llena de cuadernos. «Aquí dibujaba cada noche», dijo Felipe, «antes de convertirme en el hombre que soy ahora». Emilia se giró y lo miró. «¿Y quién eras entonces?» «No lo sé, tal vez alguien que aún creía en la belleza por la belleza». Se quedaron unos segundos en silencio. Luego Felipe preguntó, «¿Tienes hambre?» Ella sonrió apenas. «Un poco». Prepararon juntos una cena sencilla, tortilla española, con pan recién horneado y un poco de vino tinto. Nada elaborado, pero todo tenía un sabor distinto, como si cocinar juntos fuese un lenguaje que habían olvidado. Mientras comían se miraban más de lo que hablaban. Después de cenar limpiaron sin prisas. Emilia encontró una radio vieja y la encendió. Sonaba una melodía suave, casi imperceptible. Felipe se acercó y le tendió la mano. «¿Quieres bailar?» Emilia dudó apenas y luego aceptó. Bailaron despacio en medio del salón pequeño, rodeados de cuadernos, pinceles y silencio. No era un baile perfecto ni de salón, pero era suyo. En ese instante ninguno pensó en el pasado ni en los años perdidos, solo en la calidez del momento presente. Cuando la canción terminó, Emilia se apartó un poco y se sentó en el sofá. Felipe se sentó a su lado. «¿Te acuerdas del viaje a Toledo?», preguntó ella. «Claro, fue el único fin de semana que no llevé el móvil. Esa fue la primera vez que te vi sonreír sin preocuparte por nada. Pensé que ese hombre volvería algún día. Tal vez esté volviendo ahora», dijo él. Emilia lo miró, y por un instante creyó ver en sus ojos
algo que no había visto en años. Valentía. Felipe tomó aire. Siempre pensé que nuestro matrimonio era funcional, que no necesitaba adornos ni excesos emocionales. Me equivoqué. Me di cuenta de que no conocerte fue mi mayor fracaso. Emilia bajó la mirada. A veces me preguntaba si te importaba realmente. Me importas más de lo que supe demostrar, admitió. Se quedaron en silencio. Afuera comenzaba a llover y las gotas repiqueteaban contra los cristales. Emilia se levantó, caminó hacia una estantería y sacó un cuaderno de tapa negra. Lo abrió y lo tendió a Felipe. «Mira esto». Él hojeó las páginas. Eran cartas, cartas que ella había escrito sin enviar, cartas dirigidas a él. Algunas eran dulces, otras tristes, muchas llenas de preguntas sin respuesta. Las escribía para no romperme, confesó ella. Felipe sintió un nudo en la garganta. Tomó una de las hojas y la leyó en voz baja. «Querido Felipe, hoy te hablé durante la cena, pero no me oíste. Me miraste sin verme. Me pregunté si algún día notarías que estoy aquí». Cerró el cuaderno con cuidado. «Perdón», susurró. Emilia se sentó de nuevo a su lado. «No quiero que me pidas perdón. Quiero saber si quieres construir algo real conmigo. Si estás dispuesto a sentir». Felipe le tomó la mano. «Estoy listo si tú me dejas hacerlo paso a paso». Emilia asintió. «No digamos más por hoy. Solo quedémonos aquí». Él la abrazó y ella apoyó la cabeza en su hombro. No era una reconciliación explosiva ni un milagro repentino. Era un comienzo. Un fuego suave pero verdadero. Esa noche durmieron en el sofá abrazados mientras la lluvia seguía cayendo sobre Madrid. Afuera la ciudad seguía su curso, pero en ese pequeño piso en Malasaña, dos personas que llevaban años compartiendo techo estaban comenzando a compartir alma. El día de la gala en el Museo Thyssen había llegado. Felipe se ajustaba el nudo de la corbata frente al espejo mientras Emilia se colocaba unos pendientes discretos. Había un silencio distinto entre ellos. No era incómodo ni lejano. Era una calma expectante, como si ambos supieran que aquella noche algo importante podía suceder. Habían pasado días tranquilos desde su visita a Malasaña. Conversaciones sinceras, paseos, sin palabras, abrazos, sin promesas. Era un terreno nuevo para los dos, pero uno que deseaban explorar. Al llegar al museo, fueron recibidos con la cordialidad de siempre. Los flashes de las cámaras los rodearon mientras entraban tomados del brazo. Emilia vestía un conjunto marfil que resaltaba su serenidad, y Felipe mantenía una expresión serena, aunque en su interior había un leve temblor. Durante la primera hora saludaron conocidos, brindaron con champán, respondieron preguntas educadas. Todo parecía ir bien, hasta que el maestro de ceremonias anunció con entusiasmo la intervención especial de Diego de la Vega. El empresario subió al escenario con una sonrisa amplia y segura. Su voz sonaba cordial como siempre, pero sus ojos buscaban constantemente a Emilia entre la multitud. «Esta noche quiero hablarles de transparencia de verdad y de la importancia de saber con quién compartimos mesa y negocios», dijo. Algunos asistentes intercambiaron miradas confundidas. Diego sacó un pequeño control remoto y una pantalla se encendió detrás de él. «Lo que van a ver puede resultar incómodo para algunos, pero es necesario». En ese momento comenzaron a proyectarse imágenes, fotografías borrosas de Emilia, en distintas situaciones sacadas fuera de contexto. Una cena con colegas, una exposición en la que aparecía conversando de cerca con otro hombre. Junto a esas fotos aparecían gráficos sobre movimientos bancarios manipulados para sugerir desvíos de fondos. Todo estaba cuidadosamente editado para parecer una denuncia legítima. Un murmullo recorrió la sala. Emilia se quedó de piedra. Felipe apretó los puños. Diego se giró hacia ellos con expresión de falsa preocupación. No es personal, por supuesto, pero la comunidad merece saber quién está detrás de ciertas decisiones culturales y económicas. El corazón de Felipe latía con fuerza. Dio un paso al frente con intención de hablar, pero alguien se adelantó. Una voz grave resonó desde el fondo del salón. «Basta». Todos se giraron. Don Alejandro Mendoza caminaba con paso lento pero firme. Su presencia imponía respeto inmediato. No esperaba ver al patriarca esa noche. Alejandro subió al escenario, tomó el micrófono y miró a Diego con frialdad. «Este hombre ha utilizado documentos falsos, manipulaciones digitales y rumores para destruir lo que no pudo controlar», dijo. «Y lo digo con pruebas».
Sacó un sobresellado que entregó al presentador. Dentro había informes forenses digitales, informes financieros verificados y cartas de museos, confirmando la integridad profesional de Emilia. Diego intentó hablar, pero Alejandro lo interrumpió. Tú no solo mentiste, Diego, jugaste con la reputación de una mujer honesta y con la dignidad de mi hijo. El silencio fue total. Alejandro se giró hacia Felipe. Observé tu matrimonio durante 10 años. Vi cómo el deber reemplazó al cariño. Pero últimamente he visto algo diferente. Vi a un hombre que empieza a sentir de verdad. Eso tiene valor, más del que imaginé. Luego miró a Emilia. Me equivoqué contigo, hija. Creí que eras débil por tu silencio, pero ahora sé que tu silencio era fuerza. Felipe se acercó a su padre. Gracias, dijo en voz baja. No es por ti, respondió Alejandro. Es por lo que aún puedes llegar a ser si no lo echas a perder. Diego abandonó la sala bajo la mirada incómoda de todos. La velada continuó, pero algo había cambiado. Muchos se acercaron a Felipe y Emilia a expresar apoyo, pero ellos solo deseaban irse a casa. Esa noche en el coche Felipe tomó la mano de Emilia. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy cansada, respondió ella. Pero tranquila, lo peor ya pasó. Él asintió. Su padre los había defendido, no por obligación, sino porque había visto verdad donde antes solo había apariencia. Y en esa defensa inesperada se abría un nuevo camino, no solo como pareja, sino como familia. Mientras Madrid dormía bajo las luces tenues, Felipe comprendió que la batalla apenas había empezado. Pero esta vez no estaba solo, ni ciego, ni frío, estaba despierto, y no pensaba volver a cerrar los ojos. La mañana siguiente a la gala amaneció gris. Las nubes cubrían Madrid con un velo suave, como si el cielo mismo necesitara una pausa después de todo lo ocurrido. En la casa de la Moraleja reinaba un silencio diferente, no tenso sino cargado de algo nuevo. Felipe se despertó antes que Emilia. Bajó a la cocina, preparó café con movimientos lentos. Había dormido mal, no por insomnio, sino porque las palabras de su padre seguían resonando en su mente. Me equivoqué contigo, hija. Vi a un hombre que empieza a sentir. Felipe nunca había escuchado a su padre hablar así. Don Alejandro Mendoza era un hombre de estructura, fundador de empresas, constructor de fortunas, guía de generaciones, y sin embargo, en aquella noche inesperada, fue también un hombre humilde. Poco después, Emilia bajó. Llevaba el cabello recogido con descuido y la expresión tranquila. Se sentó frente a Felipe y aceptó la taza de café sin palabras. Se miraron. No hacía falta decir mucho. Estaban todavía asimilando todo. A media mañana recibieron una llamada. Era Carmen, la asistente de Alejandro. Don Alejandro los esperaba en su casa. Felipe no preguntó más. Cogieron el coche y condujeron en silencio. La casa de su padre era imponente como siempre, pero al entrar notaron algo distinto. No había personal de servicio. Solo Alejandro sentado en su estudio rodeado de libros antiguos y maquetas de madera. Pasen, dijo sin levantarse. Felipe y Emilia se sentaron frente a él. Durante unos segundos nadie habló. Luego Alejandro tomó la palabra. He cometido muchos errores como padre. Exigí más de lo necesario. Impuse caminos sin preguntar si eran los adecuados. Miró a Felipe. A ti te obligué a dejar la arquitectura. Pensé que estaba salvándote del fracaso, pero solo te alejé de ti mismo. Luego giró la mirada hacia Emilia. A ti te observé con sospecha, por no alzar la voz, por no imponerte, pero ahora sé que tu silencio tenía más dignidad que muchas palabras. Emilia asintió con gratitud serena. Alejandro suspiró. Ayer fui a esa gala para ver el final de una historia, pero vi un comienzo. Vi a mi hijo reconociendo a su esposa. Vi a una mujer de carácter que no necesita gritar para hacerse respetar. Felipe apretó suavemente la mano de Emilia. Quiero que sepan que, si bien nunca he sido un hombre cálido, respeto la verdad cuando la veo. Y ustedes, con sus errores y sus silencios, han empezado a construir algo verdadero. Alejandro sacó un pequeño estuche de su escritorio. Dentro había una llave. Esto es para ustedes. La casa de campo en Segovia está a su nombre ahora. No es un regalo, es una oportunidad para empezar sin tantos ojos encima, para vivir más allá de las apariencias. Felipe no supo qué decir.
Gracias, padre, murmuró. No me agradezcas. Solo no lo desperdicies. Alejandro se levantó con dificultad. Felipe se levantó también para ayudarlo, pero su padre lo detuvo con un gesto. Puedo solo, dijo, pero gracias por intentarlo. Se abrazaron, breve, firme, sin palabras extra. Emilia también se acercó, y Alejandro le dio un beso en la frente. Cuida de él, hija, y no dejes que vuelva a perderse. Lo cuidaré si él también me cuida a mí, respondió Emilia con dulzura. Salieron de la casa sin mirar atrás. De vuelta al coche, Felipe respiró profundo. Jamás había sentido tanto alivio y tanto vértigo al mismo tiempo. Emilia sonrió. ¿Sabes una cosa? Creo que por primera vez tu padre nos vio. Nos miró de verdad. Sí, respondió Felipe. Y quizás por primera vez yo también. Esa tarde no regresaron directamente a casa. Condujeron sin rumbo por las carreteras secundarias que rodean Madrid. Hablaron poco, pero se entendían. Compartieron silencios cómodos y miradas suaves. Había algo sanado en ese día. No todo, pero lo suficiente como para seguir. Al anochecer se detuvieron en una pequeña venta al borde del camino. Compartieron una cena sencilla junto a una chimenea encendida. Entre bocado y bocado, Emilia tomó la mano de Felipe. Esta paz no me la esperaba, dijo. Él la miró con cariño. Ni yo, pero ahora que está aquí, no la pienso soltar. Y en ese rincón perdido de Castilla, lejos de los trajes, los focos y las apariencias, dos personas que durante años se habían acostumbrado a caminar en paralelo comenzaron, por fin, a andar en la misma dirección. La llave crujió suavemente al girar en la cerradura. Felipe empujó la puerta con calma y dejó que Emilia entrara primero. El aire del piso en Malasaña olía a madera vieja y a sol guardado entre cortinas. Había polvo en algunos rincones, pero también una sensación de refugio, de tiempo detenido. Decidieron instalarse ahí durante un tiempo, lejos de los compromisos sociales, de la familia, de las miradas curiosas. La casa de campo en Segovia sería un proyecto futuro, pero por ahora querían algo pequeño, algo íntimo. El primer día desempacaron en silencio. No trajeron muchas cosas, solo lo esencial. Felipe colocó sus lápices y papeles sobre la mesa de dibujo. Emilia apiló libros y cuadernos en una estantería que parecía haberlos estado esperando. Al anochecer, salieron a caminar por el barrio. El mercado, la panadería, la pequeña taberna en la esquina, todo tenía una escala humana. La gente saludaba sin saber quiénes eran. No importaba el apellido Mendoza, ni las donaciones, ni las galas. Solo eran una pareja paseando tomada del brazo. Esa noche cocinaron juntos. Felipe cortaba las verduras con más concentración de la necesaria, y Emilia reía al ver cómo intentaba seguir una receta de memoria. Cenaron junto a la ventana abierta, con el murmullo lejano de una guitarra callejera. Por primera vez en años, no sintieron prisa. Los días siguientes transcurrieron con ritmo tranquilo. Felipe empezó a dibujar cada mañana. No lo hacía por negocio ni por encargo. Dibujaba lo que veía desde la ventana, el rostro de Emilia mientras leía, sus propias manos temblorosas al volver a sentir. Emilia, por su parte, retomó su proyecto de archivo personal. Estaba organizando una colección de cartas, diarios y reseñas sobre mujeres artistas olvidadas del siglo XIX. Cada día compartía con Felipe una historia nueva, una mujer silenciada por su época. Él la escuchaba con atención y respeto. A veces, tomaba el retrato de alguna de ellas y lo reproducía a lápiz como homenaje. En esas jornadas de trabajo compartido, entre tazas de café y música de fondo, se tejía algo que no tenía nombre pero que olía a hogar. Una tarde, Emilia llegó del mercado con el rostro pálido. No dijo nada al principio. Se sentó despacio, bebió agua y lo miró. «Creo que debo ir al médico», dijo. Felipe dejó lo que tenía en las manos y se acercó. «¿Qué sientes?», preguntó con cuidado. «Náuseas, mareos, cansancio. Pensé que era el cambio de ritmo, pero no mejora». Al día siguiente fueron a una clínica cercana. La espera fue larga. Felipe no soltó la mano de Emilia en ningún momento. Cuando por fin los llamaron, el médico les pidió unos minutos para revisar los análisis. Salió con una carpeta en la mano y una sonrisa. «Felicitaciones, señora. Va a ser mamá». Emilia lo miró sin reaccionar al principio. Felipe parpadeó. «¿Perdón?
Es un embarazo temprano, pero todo parece bien. Si todo sigue así, en unos meses tendrán a su hijo en brazos. Al salir a la calle, no sabían si reír o llorar. Caminaron en silencio unos metros hasta sentarse en un banco del parque. Emilia apoyó la cabeza en el hombro de Felipe. Un hijo, dijo en voz baja. Felipe asintió. Un hijo. No estaba en sus planes. No lo habían buscado, pero ahí estaba. Una vida nueva creciendo en medio de su reconstrucción. Esa noche no hablaron mucho, prepararon sopa, se abrazaron en el sofá y se quedaron dormidos escuchando la lluvia. Había una ternura nueva en sus gestos, una calma que no venía del mundo exterior, sino del interior. En ese pequeño piso, sin lujos ni adornos, comenzaba una nueva etapa, no solo como pareja, sino como familia. Y mientras Madrid seguía girando con su ruido y su prisa, Felipe y Emilia aprendían a escuchar el silencio, a confiar en lo simple, a construir desde lo frágil, porque a veces los cimientos más firmes nacen en los lugares más pequeños. La invitación había llegado días antes, en un sobre blanco con letras doradas. Una gala cultural en el Hotel Villa Magna, la misma que un año atrás había sido escenario de verdades dolorosas y silencios rotos. Felipe y Emilia la dejaron sobre la mesa durante 2 días sin hablar de ella. Al tercer día, Felipe preguntó sin rodeos. ¿Quieres ir? Emilia lo miró con calma. ¿Y tú? No me asusta volver, dijo él. No si vamos juntos. Esa noche, al vestirse, no hubo tensiones ni expectativas, solo el deseo de cerrar un ciclo. Emilia eligió un vestido color vino, sencillo pero elegante. Felipe se puso un traje oscuro, sin corbata. Antes de salir, él se detuvo en el umbral y miró a su esposa. «Estás hermosa», dijo. Emilia sonrió con una dulzura tranquila. «Gracias, tú también». Caminaron por el pasillo del hotel tomados del brazo, como antes, pero diferentes. Ya no había máscaras, ya no caminaban para otros. Al entrar al salón, las miradas se dirigieron hacia ellos, algunas con sorpresa, otras con curiosidad, otras con respeto, pero ninguna con duda. Eran una pareja, verdadera, completa. La velada transcurría entre discursos y brindis cuando se anunció un homenaje especial a mujeres destacadas en el arte y la gestión cultural. Emilia fue llamada al escenario. Caminó con paso firme, con una mano sobre el vientre apenas visible. Agradeció en pocas palabras, con voz serena. No habló de sí misma, sino de todas las mujeres invisibles que había estudiado, de aquellas que trabajaron en la sombra para que otros brillaran. Al bajar, Felipe la recibió con un beso en la mejilla. «Estoy orgulloso de ti», susurró. Minutos después, Diego apareció. Nadie lo esperaba. Su figura elegante pero forzada contrastaba con la naturalidad de los demás. Algunos murmullos comenzaron a recorrer el salón. Diego pidió la palabra. «Solo será un minuto», dijo. Subió al escenario y con una sonrisa ensayada comenzó a hablar sobre segundas oportunidades, sobre la fragilidad del prestigio y la importancia del perdón. Era evidente que quería lavar su imagen, pero no era su noche. Cuando intentó mencionar a Emilia de manera indirecta, Alejandro Mendoza se levantó de su asiento. Esta vez sin micrófono, sin escenario, solo con su presencia. «No interrumpas lo que no puedes mejorar», dijo con voz clara. Diego se detuvo. Alejandro continuó. «Mi familia ha cometido errores, pero también ha sabido aprender. Tú no. Lo único que sabes es disfrazarte de oportunidad. Esta noche no es para ti. Es para los que supieron callar y resistir, para los que reconstruyen con ternura». Diego bajó la cabeza y se retiró sin responder. La sala aplaudió, no con entusiasmo vacío, sino con respeto profundo. Cuando la música volvió a sonar, Felipe y Emilia bailaron. No con pasos perfectos, pero con el compás exacto del amor que se redescubre. Él la abrazó con delicadeza, cuidando su cuerpo ahora doblemente valioso. Ella apoyó la frente en su pecho. «Lo logramos», murmuró. Él asintió. «Y lo que viene será aún mejor». Al salir, caminaron por la calle iluminada con faroles dorados. La ciudad seguía viva, pero ellos caminaban en su propia luz. En la puerta del hotel, Felipe se arrodilló sin previo aviso. Emilia lo miró, sorprendida. «No es una propuesta», dijo él. «Es una promesa. Te elijo. Ayer,
hoy y mañana. Emilia lo ayudó a ponerse de pie, colocó su mano sobre su vientre y sonrió. Y yo te elijo a ti. No hubo testigos, ni flashes, ni discursos, solo una noche tranquila, un amor silencioso y una promesa bajo la luz dorada de Madrid. Porque algunas historias no terminan, solo empiezan de verdad cuando se elige con el corazón abierto. Y ellos por fin se habían elegido. Las historias verdaderas no siempre terminan con un aplauso. A veces terminan con una taza de té compartida en silencio, con una mirada sostenida al otro lado de la mesa, con un gesto pequeño que encierra todo lo que antes se daba por hecho. La historia de Felipe y Emilia no fue una historia de amores apasionados ni de tragedias fulminantes. Fue, más bien, una historia de redescubrimiento, de paciencia y de valor silencioso. Lo más difícil no fue enfrentarse al mundo, sino enfrentarse a uno mismo. Felipe pasó años creyendo que cumplir con lo esperado era suficiente. Siguió el camino trazado por su padre, mantuvo una imagen impecable y construyó un imperio económico sin grietas visibles. Pero mientras todo brillaba por fuera, por dentro algo se apagaba. No supo ver a la mujer que tenía al lado. No supo escucharse a sí mismo. Perdió tiempo, sí. Pero no todo está perdido cuando aún se tiene el coraje de mirar hacia atrás y pedir perdón. Emilia, por su parte, vivió en silencio. No porque no tuviera voz, sino porque aprendió que a veces la dignidad se sostiene mejor sin gritar. Soportó sin resignarse, esperó sin renunciar, y cuando el momento llegó, habló. No con reproches, sino con la fuerza tranquila de quien sabe lo que vale. Su mayor gesto de amor no fue quedarse, sino estar dispuesta a empezar de nuevo sin exigir garantías. Juntos aprendieron que el amor no se basa en la perfección, sino en la voluntad de mirar al otro cada día como si fuera la primera vez. Que no basta con convivir, hay que compartir. Que el respeto no se impone, se gana. Que la admiración no nace del título ni del apellido, sino de los actos sencillos y sinceros. La llegada del hijo no fue el final feliz de una historia romántica, fue el inicio de una etapa donde todo lo aprendido tendría sentido. Ser padres no los haría perfectos, pero los encontraría más humanos, más despiertos. Felipe ya no quería ser un Mendoza en mayúsculas. Quería ser simplemente un hombre que amaba y cuidaba. Emilia no necesitaba reconocimiento público, solo quería que la miraran con verdad. Don Alejandro, el patriarca de hierro, también dejó una lección. A veces, incluso los corazones más duros pueden ablandarse. No todos los padres saben pedir perdón. Él lo hizo a su manera, y con ese gesto cerró un ciclo de herencia emocional que había durado generaciones. Su mensaje final no fue una lección empresarial, sino un reconocimiento íntimo. Lo esencial no siempre se hereda, a veces se aprende tarde, pero se aprende. Para quienes escuchan esta historia, quizá con el corazón ya curtido por los años y las pérdidas, queda una reflexión importante. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para mirar a quien tenemos al lado y preguntarle cómo se siente. Nunca es tarde para elegir amar mejor. No se trata de grandes gestos ni de cambios radicales. A veces, basta con detenerse a compartir un café sin móviles de por medio. A veces, con escuchar una anécdota sin interrumpir. A veces, con volver a caminar juntos por una calle cualquiera como si fuera la primera cita. Cada relación tiene sus silencios, sus rutinas, sus decepciones, pero también tiene potencial de renacer, si hay voluntad, si hay ternura, si hay memoria. Recordar por qué empezamos es una forma de volver. Mirar atrás no es debilidad si se hace con intención de comprender, no de castigar. Perdonar no es olvidar, es elegir qué merece ser conservado. Felipe y Emilia no tuvieron un cuento de hadas, tuvieron algo mejor, una historia real, llena de errores, sí, pero también de oportunidades. Ellos se enseñaron mutuamente que amar no es poseer ni proteger con autoridad, sino reconocer y acompañar, que no hay amor sin respeto, ni respeto sin escucha, y que el tiempo, aunque cruel, también puede ser maestro. Así que si hoy, mientras escuchas esta historia, piensas en alguien que está a tu lado pero hace tiempo que no miras de verdad, quizás sea momento de una conversación, de una caminata sin rumbo, de un café en silencio, porque lo cotidiano, lo sencillo, lo constante,
es lo que al final da sentido a todo lo demás. Y porque elegir al otro cada día, incluso después del desencanto, es el acto más valiente que se puede hacer. Bajo la luz dorada de Madrid, una pareja eligió volver a empezar. Que su ejemplo no sea solo un cuento, que sea semilla, para ti, para quien amas, para lo que aún estás a tiempo de construir.